En este video vamos a ver cómo podemos crear evaluaciones en línea. Entonces, como primer paso, nos vamos dentro del sitio web a la sección que dice evaluaciones, hacemos clic y luego donde dice más evaluación. Lo primero que nos aparece es el nombre de la evaluación. Voy a poner control de lectura 1. Y aquí en este cuadrado puedo poner estimados estudiantes, tienen un tiempo de 10 minutos de duración. ¿Qué más? Pueden ponerle también el deadline de cuándo a cuándo va a ser el control de lectura, como que una instrucción muy general, ¿no? Y aquí nos vamos a la parte de tipo de evaluación, es un cuestionario calificado. El periodo de calificación, recuerden que podemos tener tres opciones, que podría ser la primera evaluación, la segunda o la tercera. En este caso solamente hemos trabajado con la primera evaluación. Esta sección de aquí, grupos de trabajos, es muy importante porque está conectada con lo que nosotros ya habíamos hecho previamente y que lo pueden encontrar en otros videos, que era la sección de trabajos, para designar si esta evaluación que voy a realizar es un taller, es un control de lectura, es un deber, una lección o el examen. Entonces aquí yo le voy a decir que es un control de lectura lo que yo estoy haciendo. Más que nada para que aparezca la calificación dentro de esa parte de ahí. Entonces aquí esto no es obligatorio, pero lo podría poner porque me están preguntando cuál es el tipo de trabajo, qué técnica de aprendizaje, el recurso, el número de horas que se van a demorar en realizar ese trabajo. Pero esto es como de prueba, entonces no es necesario llenarlo. Luego le voy a decir que en las opciones que quiero que mezcle aleatoriamente las respuestas. Es decir, por ejemplo, si cuando estamos llenando el cuestionario ahorita ponemos la opción A, B, C, D, quizás cuando les aparezca a ellos les va a aparecer ya la D en el puesto de la A, la B en el puesto de la D, así. Tiempo límite es el número de minutos que va a durar este test. El tiempo que yo les doy normalmente en mis controles de lectura son de 10 minutos. No les permito múltiples intentos para intentar evitar un poco la copia, entonces lo dejo ahí en blanco. Luego me preguntan si quiero que los alumnos puedan ver las respuestas del cuestionario para que ellos puedan ver las respuestas incorrectas. Eso ya depende del docente si quiere que el estudiante sepa en ese mismo momento que se ha equivocado o no, porque otra opción es no permitirles que vean las respuestas incorrectas, como les decía, para intentar evitar la copia de que se digan entre ellos, y luego mandarles por sitio web mismo como un anuncio el cuestionario ya resuelto para que ellos lo vean. Entonces digo, permitir que los alumnos vean las respuestas correctas, no se los permito. Mostrar una pregunta a la vez para que solamente aparezca una preguntita cada vez que ellos vayan a responder, y les bloqueo también las preguntas después de responderlas, de tal forma que no puedan retroceder a intentar corregir la pregunta anterior. Asimismo tengo la fecha y hora de entrega, hasta cuándo yo voy a permitir que el estudiante resuelva eso. Vamos a ponerle el viernes 12 y desde cuándo va a estar disponible, desde el jueves 11. No, si quiero permitir entregas atrasadas o no. Entonces aquí ya tengo esto listo. Recuerden que también se puede asignar por default, viene a asignar a todos, pero yo también puedo asignar a algún estudiante en particular en el caso de que yo desee hacerlo así, algún tipo de elección. Entonces ya tenemos, esta es la primera parte. Ahora solamente tenemos que ir a la sección de preguntas, que es justamente donde vamos a decirle al sistema qué preguntas qué preguntas les van a aparecer a los estudiantes. Entonces aquí tengo dos opciones, crear una nueva pregunta o lo que yo recomiendo es el nuevo banco de preguntas. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si es un banco de preguntas, yo puedo tener en el banco 50 preguntas y decirle que al estudiante solamente le van a aparecer aleatoriamente 5 preguntas cada vez que él conteste, ¿no? Entonces, aquí yo escojo cuántas preguntas yo quiero que aparezcan. Voy a decir que aparezcan 3 preguntas y que les dé un puntito por pregunta. Y ahí creo el grupo. Entonces aquí me voy donde está el signo de más para poder añadirle una pregunta. Esta es la pregunta, yo puedo ponerle pregunta número 1 o el nombre que yo desee. Y aquí yo tengo las opciones de qué tipo de preguntas yo puedo realizar. Las más comunes son la de selección múltiple, verdadero o falso, que son como quien decir las estándar, especialmente en controles de lectura, pero también hay la opción de poder que los estudiantes respondan con una respuesta numérica o con una fórmula, o que sea una respuesta de una pregunta de desarrollo,
Entonces sí hay algunas opciones. Lo importante es que ustedes lean correctamente y detenidamente la instrucción que les van a dar aquí, porque aquí con estas partes donde se escribe su pregunta y las respuestas múltiples, luego seleccione la respuesta correcta. Para cada uno, por ejemplo, si hago clic en combinaciones, me sale otra instrucción. Entonces lean detenidamente esto, que eso los ayuda a ver cómo tienen que ir llenando las preguntas. Vamos a ver la de selección múltiple, que es una de las más comunes. Entonces yo voy a poner aquí mi pregunta, que va a ser ¿cuánto es 2 por 2? Y aquí yo tengo las opciones de poner la respuesta correcta y las respuestas incorrectas en la otra parte. Donde está el verde va a ser la respuesta correcta. Entonces aquí pongo 4, acá pongo 5, 8 y 9. Si yo necesito añadir más preguntas, puedo agregar aquí otra respuesta posible, aquí mismo dentro de esta pregunta. O también, si por ejemplo solamente quiero que tenga 3 opciones, puedo eliminar aquí con el tachito. Y una vez que ya estoy completamente de acuerdo con esto, actualizo mi pregunta. Y ahí ya se va grabando. Entonces añado otra más, aquí donde dice el signo de más. Puedo añadir una segunda pregunta y entonces vamos a escoger ahora, por ejemplo, la de verdadero y falso. Y voy a poner ahora 2 por 2 es 4. Entonces, esto va a ser verdadero, por eso lo dejo aquí. Si fuese falso, simplemente le hago clic donde dice, para que donde está el verde es la respuesta que es la correcta, ¿no? Pero en este caso, como es verdadero, pues lo dejamos ahí como venía el default. Y le ponemos actualizar pregunta. Entonces ahí ya tengo 2 opciones. Podríamos añadir otra. Podríamos ver qué pasaría si yo quiero que el estudiante simplemente desarrolle, ¿no? Entonces aquí le pongo, dice, los alumnos dispondrán de un espacio en blanco para escribir su respuesta. Y aquí ustedes pueden escribir su pregunta como tal, ¿no? Entonces otra vez vamos a ponerle 2 por 2. Y actualizo la pregunta para que ellos mismos respondan sin opciones múltiples ni nada. Una vez, si yo quisiera ver los detalles de las preguntas, puedo hacer clic aquí como que para ver, aquí me está diciendo cuál es la respuesta correcta, para ver que todo esté bien. Como yo les decía, si yo hacía 10 preguntas, el sistema, como yo le dije, solamente va a escoger 3 preguntas y a cada una le va a dar un puntito. Entonces, una vez que ya está listo esto, hacemos clic en guardar y publicar. Y ya tenemos nuestro primer control de lectura creado. Entonces aquí yo tengo la opción de poder hacer una vista previa. Le pongo Begin. Y entonces aquí me salen las preguntas como yo las había escogido, ¿no? Por ejemplo, aquí cogemos el 4, ponemos siguiente. Recuerden que nos salía que no va a poder retroceder el estudiante. Miren que ahora sale la pregunta como están en forma aleatoria. La que yo puedo poner la respuesta abajo mi criterio, siguiente. Y por último la de verdadero y falso, ¿no? Entonces, y ahí presento ya mi evaluación. Y ahí estaba también el tiempo de cuánto se va a demorar, ¿no? Entonces aquí están los intentos y todas las respuestas que tenemos aquí. Entonces hacemos a continuación clic en donde dice trabajos para que ustedes puedan ver que ahora ya tenemos asignado en esta sección controles de lectura, el control de lectura 1. Y los deberes, pues que ya tenemos los 2 deberes anteriores. Entonces, de esta manera, pues ya tenemos completada esta parte de aquí.